Muy buenas tardes, tengamos todos nosotros. El día de hoy nos complace reunirnos en torno a un motivo muy especial. La publicación de un texto que sin duda creo que va a recibir el interés de muchos de nosotros, quienes nos dedicamos a los estudios sociales, pero sobre todo este interés gira en torno a aportaciones muy específicas que se hacen desde dos campos importantes del pensamiento social, la historia y el pensamiento político. Y a nosotros nos da mucho gusto que el autor, colega nuestro, el doctor José Fernández Santillana, nos acompañe a este resultado que es un esfuerzo conjunto del Colegio de Jalisco en torno a lo que es su vocación de trabajo, la producción editorial de libros, en conjunto con una labor académica y docente. Entonces, a mí me da mucho gusto que hoy nos podamos reunir. Créanme que la mesa de hoy es de pesos pesados. Estamos hablando no solamente de, no solamente de experiencia académica, sino de capacidad para generar proyectos, proyectos académicos, proyectos institucionales. Y es un gusto hacerlo entre colegas, en un ambiente de colegas para el servicio, al final de cuentas, como una extensión misma de lo que es la vocación de una institución educativa como la del colegio. Vamos a tratar de ser muy acotados en los tiempos. El doctor Freddy Marínez nos acompaña, el doctor Roberto Arias de la Mora, nuestro presidente del colegio también, para darle la palabra y darle mayor tiempo a nuestro estimado colega. Entonces, el orden un poquito va a ser, empezará un poco a comentar el doctor Freddy Mariñez, continuará el doctor Roberto Arias, para dejarle el tiempo más amplio al doctor Fernández Santillán. Entonces, brevemente les comento la referencia académica de Freddy, aunque todo el mundo pues, ya lo conocemos a Freddy, ¿no? Eh, Rápido. Es maestro en economía por la Universidad de Tulane en Venezuela, maestro de gestión en la cooperación de la Universidad de Sherbrooke, Canadá, es maestro en sociología política por la Universidad Laval en Canadá. Su línea de conocimiento de investigación son los estudios políticos y de gobierno y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Con gusto te escuchamos, estimado doctor Freddy Maríñez. Muchas gracias. Me voy a permitir leer porque me puedo irme por otro camino y pierdo el tiempo. ¿Sí? Así es que al grano, claro. Bueno, muchas gracias al Colegio de Jalisco por invitarme a comentar este libro de interés actual y sobre todo que su autoría es de mi buen amigo y colega José Fernández Santillán, con quien he tenido el gusto de coincidir en una cantidad de proyectos académicos, tanto de investigación como proyectos editoriales. Fuimos colegas y trabajamos juntos, fundamos la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey y durante 15 años compartimos experiencias en investigaciones a través de grupos de investigaciones que teníamos en la institución. Nos tocó entonces, hace mucho tiempo, debatir los ejes que hoy están a consideración en la defensa de lo público. Nos tocó debatir sobre la democracia, sobre el gobierno, sobre la política, sobre la administración pública, sobre las políticas públicas. Hoy, 2 de julio del año 2025, tengo el honor de comentar el libro Política, Democracia y Populismo, editado y publicado por el Colegio de Jalisco y de autoría de Pepe. El autor hace un recorrido del pensamiento político extraordinario desde los antiguos hasta lo que vivimos hoy, hilando tres conceptos fundamentales
que es la política, la democracia y el populismo. Quiero destacar que el contenido del libro está dividido en dos partes, donde el autor analiza el concepto de democracia a todo lo largo de la historia del pensamiento político, sumergiéndonos por los caminos indicados de la filosofía política. Luego, en una segunda parte, el autor nos presenta casos reales de los procesos políticos donde la democracia se enfrenta a un nuevo enemigo llamado populismo. Afirma el autor de esta obra que el populismo ha sacado provecho de lo que Norberto Bobbio denominó las falsas promesas de la democracia. En su libro Los enemigos íntimos de la democracia, Todorov se refiere a que las amenazas a la democracia hoy no son externas, sino que se encuentran en el interior de la propia democracia. Los enemigos son internos, a diferencia de los enemigos externos de la primera mitad del siglo XX, que era el fascismo o el autoritarismo, el totalitarismo en la versión fascista y en la versión comunista. En un sentido muy parecido, Levinsky y Ziblatt, en su reciente libro Cómo mueren las democracias, nos trasladan la inquietante constatación de que hoy estamos eligiendo en las urnas democráticas aquellos que probablemente acaben destruyéndola en un futuro próximo. Quiero destacar con este preámbulo que mi comentario de esta obra la voy a orientar en la perspectiva metodológica llevada a cabo por el autor con rigurosidad heredada del gran filósofo político Norberto Bobbio y excelentemente aplicada en esta obra por el autor. Recordemos que José Fernández Santillán fue alumno de este gran filósofo, además de traductor y estudioso de su obra. La dimensión metodológica contenida en este libro involucra 4 dimensiones que la explicaremos en función del análisis que hace el autor del libro. La primera dimensión hace referencia al análisis conceptual reconstructivo, que se expresa en su interés por la ubicación y la demarcación conceptual, así como la distinción y la dilucidación terminológica. Esta dimensión de análisis conceptual está orientada a clarificar conceptos, las acepciones y alcances de los diversos autores analizados en la primera parte del libro, como Platón, Aristóteles, Polibio, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, y los pensadores que analizaron el bonapartismo de Luis Bonaparte, como Carlos Marx y Louis Blanc. Deja ver el autor en esta obra que muchos conceptos son los mismos que se vienen utilizando por los historiadores políticos, los sociólogos políticos y los politólogos. Sin embargo, su recurrencia, con frecuencia los conceptos son utilizados con ambigüedad y ligereza, debido a lo cual podemos encontrar en los diversos subcampos del análisis de lo político muchos malos usuarios de los conceptos. Y ello queda muy claro cuando en la segunda parte del libro el autor apela a los análisis de los procesos populistas como el Brexit, Trump, la Italia de Berlusconi, además de la distinción entre populismo y neopopulismo, así como la interpretación de estos términos. Este punto, populismo y neopopulismo, se encuentra en la página 223 del libro. El autor precisa con rigor investigativo
echando mano de autores que han teorizado sobre ello. Pero lo más importante e interesante es que el autor se sumerge en el gran impacto del neopopulismo que se ha extendido a zonas en las cuales no se tenía registro de él, ya que se ha globalizado. El autor apela a su propia investigación del año 2018, Populismo, Democracia y Globalización, un libro interesante, lo recomiendo, de la editorial Fontamara, donde explica con detalles conceptuales la globalización de este fenómeno, así como la misma hoja de ruta en los distintos países donde se ha llevado a cabo este fenómeno político llamado populismo. Es por ello que en la aportación de esta obra, el autor da primicia del método análisis conceptual sobre otros enfoques analíticos expresando un distanciamiento de lo que denomina visión historicista, así como del análisis ideologizado de los autores del pasado. Distanciándose de la visión historicista, José Fernández Santillán logra construir en esta obra un encuadramiento histórico como aquella que tiene que ver con el poder, comprender las teorías tanto de la política como de la democracia, del populismo, y ubicarlas históricamente, así como colocarlas en su tiempo y relacionarlas con las condiciones históricas en que surgieron. Resumimos para esta primera dimensión que el autor toma esta primera dimensión, análisis conceptual reconstructivo, para ir más allá del historicismo e ideologicismo, a objeto de clarificar el sentido de los conceptos, lo cual debe permitir construir los fundamentos de una teoría general de la política, con acuerdos que permitan el uso sistemático de los términos, disminuyendo su ambigüedad y vaguedad. La segunda dimensión metodológica en la que se sustenta el libro se denomina el uso de las dicotomías. El autor recurre a pares dicotómicas como una estrategia para el estudio de la democracia, para el estudio de la política y para el estudio del populismo. Muchos de sus planteamientos se expresan en términos de diadas opuestas: populismo nacional, populismo global, populismo democracia, populismo, cómo mueren las democracias, cómo mueren los populismos, la democracia de los antiguos, la democracia de los modernos, etc. En cuanto al uso de las dicotomías, el autor aborda tres aspectos importantes. Uno es la descripción, que permite una representación sintética de dos partes en conflicto, con la idea de ordenar, organizar de forma sistemática su objeto de estudio. En este caso, la relación de la política versus la no política, la democracia versus la no democracia. Con ello, el autor ubicó categorías principales con las cuales abordó los fenómenos políticos, la demarcación de los pares conceptuales, que le permitió establecer proximidades y divergencias entre las distintas teorías planteadas. Esto suele verse con mucha claridad en la segunda parte del libro, donde el autor va explicando cómo no es posible entender uno de los conceptos sin referirse simultáneamente al otro. Por la vía negativa, el autor define un concepto por lo que no es. Por ejemplo, que no es la democracia, que no es el populismo, que no es la política. Y en el punto interesante llamado un término problemático en la página 237,
de la segunda parte del libro, el autor estima que el concepto populismo se presta a diversas interpretaciones. Para muchos autores se podría ver de la siguiente manera: para muchos el populismo se ve como ideología, el populismo para otros autores se ve como un conjunto de ideas, para otros autores, Juan Lins, por ejemplo, decía que el populismo, veía el populismo como mentalidad. El populismo como una mentalidad no es más que una forma de pensamiento y sentimiento más emocionales que racionales, que proporcionan formas no cotidianas de reaccionar a diferentes situaciones. En este sentido, resume el autor que los neopopulismos, sean de izquierda o sean de derecha, abanderan la soberanía nacional, pero una soberanía que es trunca, dice el autor, porque incluye únicamente al pueblo, pero al pueblo que respalda al líder del movimiento o al líder del poder en turno. Este soberanismo se enfrenta a la globalización, al miedo a la innovación, al intercambio comercial, a las migraciones, las exigencias de los organismos internacionales de respetar las reglas mínimas de la democracia liberal, así como las instituciones de contrapeso. Entonces, un par dicotómico que se presta al análisis siguiente: la democracia representativa versus la polarización populista. El segundo aspecto del uso de esta dicotomía es lo axiológico, que permite apreciar la valoración positiva o negativa que expresan los autores respecto a alguna de las partes de la diada, la opción que es preferible frente a otra. Por ejemplo, al intentar conceptualizar el populismo, el autor encontró valoraciones positivas o negativas. Las valoraciones de autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Francisco Paniza, Michel Kaising expresan los conceptos de crítica a la democracia liberal y parten que el populismo es una lógica política que está relacionada con la institución de lo social y no fundada en el seguimiento de las reglas, porque el derecho no debe limitar, sino expresar la voluntad de las mayorías. Y el tercer aspecto de la segunda, de la dimensión, es el histórico, el aspecto histórico, que nos lleva a precisar conceptos políticos en el devenir de las sociedades, porque las dicotomías permiten demarcar el paso de una época a otra. Por ejemplo, dice Bobbio, el paso de una época de primacía del derecho privado al derecho público. La tercera dimensión tiene que ver con el recurso de los clásicos. Deja muy claro el autor que en el campo de la política existe una serie de temas recurrentes de los cuales se han ocupado a través del tiempo los diferentes pensadores políticos. Platón, Aristóteles, todos los autores que maneja el autor en la primera parte del libro. En la primera parte de este libro, el autor analiza estos pensadores importantes y abre la puerta para ubicar algunas categorías generales que le permitieron abordar el fenómeno de lo político, permitiendo establecer afinidades y divergencias entre los diferentes pensamientos. El autor hizo uso de los clásicos, haciendo un ejercicio permanente de sistematización del pensamiento político, orientado a encontrar en sus escritos teorías válidas de interpretación de los fenómenos políticos
que presuponen una continuidad de los problemas en el tiempo, sin que por ello se deje a un lado las transformaciones históricas. Por ejemplo, cuando leemos el último punto de la primera parte, ¿quién fue el primer autor que analizó el populismo? Deja claro el autor los diferentes pensamientos sobre el cómo atacar al populismo. Carlos Marx tenía una visión de cómo atacar el bonapartismo, pero Louis Blanc tenía otra. Ese es un punto importante. Entonces, el haber echado mano del recurso del pensamiento de los clásicos hizo que el autor rescatara críticamente los aportes en la labor de clarificación de los conceptos utilizados como herramientas de comprensión de la realidad, en el que prefirió unos autores y otros no. Por ello, el estudio del populismo, perdón, de la democracia y de la política, en los términos de los autores clásicos, le permitió al autor, a José Fernández Santillán, formular hipótesis de investigación, generar y motivar reflexiones y discutir y clarificar ideas. Y por último, la cuarta dimensión metodológica tiene que ver con el realismo cognoscitivo. Esto quiere decir que el autor tomó una actitud realista frente al proceso del conocimiento de los fenómenos políticos estudiados y los analizó desprovisto de prejuicios. El autor abordó la actitud weberiana de la neutralidad valorativa. Al estudiar en la segunda parte del libro los casos de Brexit y Trump en Estados Unidos, la Italia de Berlusconi, perdón, así como el análisis del por qué mueren tanto las democracias como los populismos, el autor alcanza una aproximación a los hechos políticos estudiados tal como son, sin las deformaciones que provienen de las inclinaciones, de los valores y pasiones del investigador. De esta manera, el autor se destaca por su honestidad intelectual, ya que por su posición realista frente a la política, tanto populista como la política democrática, permite que él se someta a la reflexión objetiva, no comprometida, desencantada, en una palabra científica. Pepe o José Fernández Santillán va tras la verdad efectiva del fenómeno antes de darle imaginación y valoración a ella. Se sustenta el autor en las investigaciones de Levinsky y Daniel Ziblatt cómo mueren las democracias y populismo. Pero además de la aportación de estos autores, Pepe se inclina a conocer de primera mano las democracias latinoamericanas, italiana, rusa y americana, y su contraparte, como los populismos de Chávez, Ortega, Fujimori, Correa, la experiencia de Berlusconi, la Rusia de Putin y los Estados Unidos de Trump. El autor aborda, en consecuencia, al estudiar la política y la democracia como fenómenos políticos del mundo de hoy, temas centrales con posiciones analíticas como la política democrática y la política populista. Y allí podemos encontrar en el texto que el autor no trató de ejercer funciones ideológicas o defensor de alguna concepción sobre la realidad, ni que enarbola ideas acerca de una sociedad deseable, función propia de los soñadores utopistas. Más que una defensa al ataque o un ataque a la democracia, el autor centra su análisis en el abordaje de cómo es la democracia en la cruda realidad, en la democracia real, contrastándola con la democracia ideal.
y donde la dicotomía populismo-democracia es la que debemos analizar con rigurosidad. Al analizar los dos temas o temáticas de esta dicotomía, el autor no deja de expresar sus preferencias al señalar que la política democrática es la política sustentada en una forma de gobierno que garantiza las libertades y los derechos fundamentales y donde la asociación de la política con las relaciones de poder y del poder en sentido weberiano con las relaciones de imposición de la propia voluntad sobre la de los demás, parece ubicar su pensamiento dentro de la tradición realista de la política. Pero ojo, más allá de la dimensión estratégica y realista de la política, el autor reclama para esta una dimensión vinculante, su orientación hacia lo colectivo, lo cual se expresa o lo expresa a través de la buena política, la que se orienta a lo colectivo y a la integración de las sociedades mediante propuestas de acción racional, de acciones razonables y de acciones viables. Para concluir, el autor nos deja ver en su metodología analítica la aceptación de una forma de gobierno que, por oposición dicotómica a gobiernos autocráticos, autoritarios y populistas, es preferible, no obstante sus imperfecciones. Enhorabuena, Pepe, felicidades. Muchas gracias. Gracias, muy bien. En esta reflexión de los conceptos no perfectos o por discutir, el texto abre un debate importantísimo acerca de la clarificación de la necesidad de nuestras categorías. Y un poco la referencia a Sartori coincide también con la que un siglo antes Alexis de Tocqueville había recomendado. Es necesario clarificar el concepto de democracia para no dejarlo a la libertad de los demagogos. Ese es un problema que parece ser que no está cerrado por los estudios actuales ni por los procesos que estamos viviendo. Pareciera ser que la invitación, con toda esta estructura metodológica de análisis que ha adelantado Freddy, partiría de proveer de ciertas herramientas, pero parece ser que la solución tendría que venir de una reflexión en profundo y sobre todo no teniendo solamente como referencia a nuestro pasado inmediato. Aquí la recuperación que hace el doctor Santillana tiene que ver mucho con estas herramientas o recursos con los que poseemos. La lectura de los clásicos, la revisión histórica de los procesos, el conflicto social actual, la estructura metodológica que ha señalado Freddy y que a final de cuentas sería una apuesta para seguirla discutiendo. Le daré la palabra a nuestro querido presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora. Nos han pedido que seamos breves al respecto. El doctor Arias, licenciado por la Administración Pública por la Universidad de Guadalajara, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctor en Ciencias Económicas Administrativas con orientación en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, y su línea de conocimiento son los estudios políticos y de gobierno. Doctor. Muchas gracias. Pues primero que nada, darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión académica de presentación de una obra que la verdad es importante contextualizar su producto. Siempre comentan que los comentaristas tenemos la ardua labor de convencer a quienes asisten a este tipo de presentaciones, invitar a la lectura. Y la verdad es que estamos ante un texto que es muy sencillo de vender y de ofrecer para que invitarlos a la lectura. Yo les platicaré
a partir de la extraordinaria intervención que tuvo Freddy sobre las coordenadas metodológicas que subyacen a la producción de la obra, me parece que también es relevante ponerlos en contexto de el proceso institucional en el que nos vimos envueltos en el Colegio de Jalisco a partir del recibimiento del doctor Fernández Santillán como miembro distinguido del cuerpo académico de esta institución. Porque puedo decirles con toda claridad que el texto que ustedes van a leer es producto de un proceso, de una doble criba intelectual, y puedo decir que fue una criba intelectual, porque nuestro querido profesor, y puedo decir que yo fui de los colados alumnos cuando él impartía sus clases magistrales en el ITAM, aceptó formalmente en el marco del 40 aniversario de esta institución impartir un seminario sobre estos tópicos. Fue un seminario muy exitoso, que lo hicimos híbrido y que tuvo un alcance nacional impresionante. Y soy testigo, porque asistía asiduamente las veces que me permitía la carga de gestión de esta institución, asistir a sus charlas para recordar yo mis clases en el ITAM. Y nuestro estimado Pepe se sometió exponía con una rigurosidad y con una vocación docente que no tiene parangón, a un auditorio sumamente crítico. Y lo recuerdo muy bien. Sí. Y él, con toda paciencia de profesor ante cuestionamientos ideologizados, plenamente ideologizados, cuestionaban severamente al profesor. Y derivado de esas sesiones es que lo invitamos a que hiciera el esfuerzo por sistematizar todas estas conversaciones, todos estos diálogos derivados de este seminario. Insisto que fue pues, en el marco del 40 aniversario del colegio. Estamos por celebrar el 43 aniversario. Y ustedes pueden decir, pues entonces se tardaron en escribir. Bueno, pues es que fue un proceso complejo. Una vez que nos entregó un primer producto, resultado de este esfuerzo serio, consistente, insisto, pues ya lo acaba de plantear nuestro colega Freddy, cuáles fueron las coordenadas y la formación teórico-metodológica que es producto, pues obviamente, de la Escuela de Turín. Y nosotros lo sometimos al Consejo Editorial y fue un proceso de dictaminación formal de la obra, que también no fue sencilla, porque ciertamente son temas y son tópicos que requieren debate, discusión, incluso entre los especialistas. Y fue otra vez sometido a un severo dictamen, y con toda la paciencia del mundo del doctor Fernández Santillán, discutió y debatió lo que al final del día resultó es algo extraordinario. Lo primero que se debe de reconocer es la facilidad de lectura. Es un texto que ustedes van a ver, como lo planteó Freddy, está dividido en dos partes, y cada una de esas partes tiene títulos que llaman a ser leídos. Cada
texto lo pueden leer por separado. Yo al principio le dije, tomé la disciplina de, pues, de principio a fin, pensando que había algo. No, es un texto que invita a poder ser leído conforme conforme a los intereses del lector. Es un texto abierto, es un texto de lectura fácil, que atrapa a los lectores. Pero les digo que lo estoy diciendo como lector reciente porque me lo fleteé en un par de noches, porque casi lo acabamos de recibir. Y lo que yo les compartiría, también para invitarlos a leerlo, es las reflexiones que me generó a mí. Lo primero que debo de señalar también, que eso también es muy importante, entender la coyuntura en la que sale este libro. Alberto Olvera, en su más reciente texto, editado por el ITESO, sobre el populismo y el Estado y el caso particular de México, hace una crítica severa a los intelectuales y a los académicos mexicanos, en el sentido de que el interés por el estudio y la comprensión del populismo en México es muy reciente, si se compara con académicos latinoamericanos, por obvias razones. Y lo que él sostiene es que nos vimos atrapados quizás en este desarrollo de pensamiento y de producción académica en lo que entendemos por la transición democrática, ¿no? La transitología, la transición democrática acaparó por mucho tiempo por la dominación de la ciencia política norteamericana. Y sí, ciertamente la producción académica mexicana da poca cuenta del interés sobre el populismo. Entonces, este texto y otros más que ha sacado el Colegio Jalisco empiezan a cubrir esa ausencia. Pero este en particular, les puedo decir que es de los pocos textos que, desde mi punto de vista, nos ofrecen pistas muy claras sobre cómo interpretar el momento actual, los asuntos contemporáneos, las preocupaciones cívicas y los abordajes metodológicos para entender los fenómenos más recientes de corte populista. Voy a recuperar solamente algunas pinceladas, porque ya Freddy nos hizo el favor de hacer una disección metodológica muy interesante de la obra, pero que me parece que son importantes destacar. Insisto, en el contexto de alguien que está preocupado y ocupado por la coyuntura que nos ocupa en este momento, reflexionar. Del capitulito, y digo capitulito porque son textos muy bien escritos, muy sintéticos, pero que nos deja destilada la idea del pensador. Me refiero a Polibio, que como tú refieres, será clave. Es el pensador clásico de la primera parte del libro, que incluso se atreve a calificar el autor como uno de los primeros teóricos del cambio político. Como él señala muy claramente cuando revisa los clásicos, hay los modelos griegos, se pueden plantear a partir de la cantidad, ¿no?, de los gobernantes. Y plantea, obviamente, la monarquía, la aristocracia y la democracia como los modelos que, conforme a la cantidad,
de gobernantes, ¿no? Con la conformación de la clase o el grupo gobernante, son los, digamos, como la tipología clásica que todos leímos y conocimos. Y luego sus derivaciones negativas, sus distorsiones, ¿no? De cada uno de estos modelos. Cuando uno lo lee, entiende perfectamente que el punto clave, si bien para la tipología del pensamiento griego es la variable clave es la cantidad, ¿no? De un hombre, un grupo o un pueblo, es la calidad del gobernante el punto clave para entender los desafíos de las distorsiones. Las distorsiones que genera y que a partir de esta lógica piensa, y por eso lo termina diciendo, a Polibio hay que entenderlo como un primero de los primeros teóricos del cambio político. Sí. Y lo traigo a colación porque en la coyuntura actual es la calidad humana del gobernante fundamental y lo estamos viviendo desde la discusión de la importancia de la ética pública en el gobernante, en el desempeño del gobierno. Lo vimos en Jalisco y aquí pues el expresidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco puede dar cuenta del enorme esfuerzo que se ha hecho desde lo local por cambiar el paradigma de lo anticorrupción a pro-integridad, porque es importante abordarlo desde la integridad, desde la formación, desde la composición, desde la calidad ética del gobernante, es fundamental. Y tenemos que volver sobre esas discusiones. Otra reflexión que les dejo ahí para que luego la conversamos viene de la segunda parte, la parte más contemporánea. Abre la segunda parte con dos hechos: la llegada de Trump a los Estados Unidos y del Brexit. Y de este análisis, insisto, y además con muy claridad y con toda claridad, nos va diseccionando las razones y las motivaciones de los votantes para explicar tanto un hecho como el otro. Y lo que nos revela es algo que personalmente, profesionalmente, me ha preocupado en los últimos años. Y que las expresiones populistas que estamos viviendo, las más recientes, se explican a partir de la calidad cívica de los ciudadanos. El Brexit, por ejemplo, cuando haces esta disección de el análisis de cómo votaron los británicos la salida de Gran Bretaña de la Unión, queda claro que los británicos no votaron por una amenaza real, votaron a partir del miedo y el temor generado por el ánimo de desinformación que imperó en torno a algunas medidas que tomó el gobierno británico frente al desafío y a los desafíos que estamos viviendo en muchas naciones sobre las migraciones masivas, sean forzadas o sean voluntarias. Es un elemento que lo vimos en Trump también y que lo volvimos a vivir en la segunda llegada, diríamos, de Trump a la presidencia y que lo estamos viviendo ahora con las medidas que se están tomando
por parte de nuestro vecino del norte. Y eso me lleva un poco a subrayar la relevancia y la importancia que tiene el que volvamos a los clásicos y a este tipo de lecturas de la mano de gente estudiosa como mi querido profe José Fernández Santillán, para formarnos una mejor comprensión de lo que estamos viviendo y podernos trazar el compromiso que tenemos como generación frente a los desafíos del futuro. Eso me parece que es lo más relevante de este tipo de obras. Recientemente, en el marco del seminario taller del Colegio de Jalisco, que es una actividad académica de larga data en esta institución y que es clave para la formación de nuestros estudiantes. Aquí está nuestra coordinadora, que no me dejará mentir, la decana Beatriz Núñez. Presentamos por ahí un capítulo de un libro sobre archivos, coordinado acá por Freddy, y ahí subrayaba en esa discusión que al populismo hay que entenderlo en dos vertientes: como una crítica al gobierno, ¿sí?, como una escuela crítica del gobierno, y es una crítica desde la ciencia política. Es una crítica que se hace desde el pensamiento político. Es una crítica política. Pero también hay que entenderlo como un esfuerzo por plantear una opción alternativa a la democracia. Y cuando se hizo ese cuestionamiento, pensé, bueno, ¿y cuál es qué es lo que se plantea como alternativa? Yo le dije, bueno, yo lo estoy tomando solamente como muy acotado. El populismo es un cuestionamiento fuerte, importante y de carácter político a la democracia. Si queremos entender al populismo como una versión alternativa a la democracia liberal, hay que leer este libro de Pepe Fernández Santillán para entender cómo es que se trata de elaborar un planteamiento alternativo. Y ya que estamos en esta tesitura entre alumno y profe, y apelando a la más antigua tradición de esta institución académica. Insisto, aquí estará nuestra decana Beatriz Núñez, que no me dejará mentir. Quiero compartirles que hay una práctica académica muy socorrida y a la cual vamos a apelar en este tipo de eventos, como la presentación de este libro. Y consiste en la cortesía de preguntarle al autor si gusta que se venda su libro o se obsequie. He hecho la consulta correspondiente a Pepe Fernández Santillán y me ha comunicado que les anuncie a quienes nos acompañan que por esta ocasión el libro, a cada uno de ustedes por haber asistido, se les va a obsequiar el libro. Les pido que no lo tomen como un acto populista. Oye, y los que ya pagaron, sí, y autografiado. Por supuesto. Y autografiado. Por supuesto. A los... Tiene una razón. Y sí quiero ser muy claro, porque también es importante entenderlo. El libro, con todo este proceso de dictaminación, de confección y ahora sí, de maduración
de las ideas a las que fue sometido nuestro profesor. También fue un desafío institucional, porque nosotros nos regimos como instituciones no lucrativas por una ley que es muy clara sobre el precio único. Entonces estamos obligados a ponerle un precio al libro, y este es un libro, y tenemos que decirlo, que es un libro caro en el sentido de la confección que se pone. Sin embargo, también recibimos, y hay que decirlo con toda claridad, recibimos un apoyo del gobierno del Estado, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, para su publicación y su divulgación. Eso nos permite correr la cortesía a los asistentes para que reciban de manera gratuita por única vez este texto. Entonces, pues por todas estas razones, y esperando que lo lean y lo gocen como lo gozamos en su lectura, pues invitarlos a que nos hagan el favor de pasar a que les firme, ya lo dijo, autografiado. Solamente les pediría, por razones de auditoría, que sí se registren para dar constancia de que el libro se obsequió y a quién se obsequió. Muchísimas gracias, y la verdad es que cedo el uso de la voz más bien a nuestro invitado lujo y autor de la obra que nos reúne el día de hoy. Yo creo que nos obviamos la lectura curricular, porque la verdad es que es muy conocido nuestro querido profesor. Bueno, los que ya lo habían comprado van a recibir su reembolso. Ahí está. Muchas gracias, Arturo Durán, por la moderación del evento. Muchas gracias, Freddy Mariñez, por la presentación, por aceptar la presentación. Freddy es un hombre muy dinámico, viaja por todos lados, aquí al interior de la República y en el extranjero. Es muy conocido, tanto a nivel nacional como internacional. Es miembro de muchos grupos académicos. Es mi socio, podríamos decirlo así, desde hace 15 años. Hemos escrito libros juntos o más, yo creo. Hemos participado en congresos internacionales juntos, con ponencias juntos. En fin, hemos caminado por la vida académica juntos también. A Roberto, pues mi agradecimiento por haberme recibido en esta casa de estudios, que se ha vuelto mi casa de trabajo, y que he recibido solo el apoyo de él y de su equipo de trabajo. Sería incontable enumerar las personas con las que hablo, trabajo, y en fin, son mis compañeros de actividades. Primero, quiero decirles que mi libro Política, Democracia y Populismo, está dedicado a mi esposa, y dice así: en recuerdo de mi querida esposa, María Blanca Nieves Otaola de Fernández. Nació en 1956 y falleció en 2022. Ella fue mi compañera de vida,
y viajamos juntos a Italia. Y ella literalmente mecanografió porque antes no había computadoras y eso fue en 1981 cuando llegamos a Italia. Entonces el proceso era pues muy artesanal. Tenía yo que escribir a mano en italiano, luego ella lo pasaba en máquina de escribir, pero las máquinas de escribir debe de ser italiana porque los signos y la posición de las letras son diferentes, entonces pues ella se acostumbró y tenía que hacerlo muchas veces porque después de la primera presentación a máquina, pasaba por la revisión de Michelangelo Bovero, de Piero Meaglia, y luego ya se lo presentaba a Norberto Bobbio, y Bobbio todavía le hacía correcciones y va de nuevo. Entonces, del libro que fue mi tesis, Hobbes y Rousseau, pues fácil salieron 5 tantos. Y ella, con sus lindas manos y su cabeza, su inteligencia, me aprendió italiano en las máquinas y hablando y tomando cursos y así. Fue mi compañera, sin ella no me hubiera podido doctorar, la verdad. Entonces, este es un recuerdo para ella, para mi esposa. Les va una anécdota. Ella se llamaba Blancanieves y la casa, el primer departamento que tuvimos, se los juro, no es mentira, estaba en la calle de las Brujas en la colonia Las Hadas. Y a mí en mi familia mido 1,70 y soy de origen nicaragüense. mm, Tengo un tío que mide 2 metros. Me decían el enano. Y entonces yo vivía en el mundo de la fantasía. Ah. Y Blancanieves junto con Sí, sí, y me siguen llamando así cuando les hablo y les hablo cada semana y están dispersos por todo el mundo porque pues, la revolución contra Somoza y luego las desgracias con la tiranía de Ortega. Hablo con ellos y me siguen diciendo, enano, ¿qué hago? ¿Cómo estás? Eh, Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué escribí este libro? Primero, porque la democracia se ha globalizado, como bien lo decían tanto Roberto como Freddy. Eh, la misma Nadia Urbinati, profesora de filosofía política en la Universidad de Columbia, dice, la tierra de origen del populismo fue América Latina, pero ahora se ha extendido a Europa, ¿no? Con Víctor Orbán, por ejemplo, o los partidos populistas. No solamente hay que tomar en cuenta los gobiernos populistas, sino los partidos populistas. Un partido populista terrible es Podemos, impresentable, ¿no? Pero llegó a tener el tercer lugar en votación. Y después se descubrieron escándalos y sanganerías de los dirigentes, o sea, pillerías de los dirigentes. Eh, el United Kingdom Independence Party en Inglaterra, que fue el que propició que Inglaterra se fuera hacia el lado del Brexit.
siendo un partido pequeño, también cuentan. Sobre todo cuando las elecciones están muy parejas. En Alemania, pues hay un partido neonazi que es Alternative für Deutschland, ¿no? En Francia está Marine Le Pen, ¿no? Y dan miedo que se esté extendiendo tanto el populismo. Pero pues en Filipinas estuvo mucho tiempo Duterte, eh, que él mismo se vanagloriaba de haber matado con sus propias manos a presos en la cárcel. O sea, ¿qué tipo de tirano o de Neandertal sería este asesino? Eh, Desde luego, Putin es el jefe de los populistas. Y desde ahí maneja todo. Pues intervino en las elecciones de Estados Unidos, está comprobado, para ayudar a su compadre Trump. Y ahora Trump le sirve de alfombra, ¿no? Para en la guerra de Ucrania y en todo lo que sea, Trump es el máximo defensor de Putin. O sea, son dos tiranos populistas. En África no se diga, hay un montón de populismos, hasta en Oceanía. Bueno, mi preocupación es que hay un grupo de académicos que se han apropiado del concepto populismo y nada más estudian al populismo actual. Y entonces dije, esto no puede ser. O sea, el populismo tiene una raíz histórica y teórica profunda. Y entonces se los voy a demostrar. Además dicen una cosa muy facilona. Dice, el populismo es un concepto polisémico. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene muchas definiciones. Y de ahí se arrancan para hacer libros y no decir ni definir el populismo. Puede ser cualquier cosa. Es una irresponsabilidad. Pero venden a granel, entre ellos precisamente Levitsky y Ziblatt, estos señores que escribieron el libro How Democracy Died. Bueno, entonces dije no, hay que escribir seriamente de los orígenes del populismo y decir que es una forma de gobierno. Punto. Primero que nada, es una forma de gobierno. Y quienes militan en los partidos populistas tienden a imponer una forma de gobierno. Y es lo opuesto de la democracia. Se disfrazan de demócratas para decir, vamos a imponer una democracia diferente, una democracia popular, diferente de la democracia liberal, que es la verdadera democracia, la democracia constitucional, en donde la ley es soberana, no el pueblo, como ellos dicen, ¿no? Y ahí van las parejas de opuestos de las que hablaba Freddy. El populismo es conflictivo, siempre busca un enemigo, interno y externo, mientras que la democracia busca siempre la conciliación. El populismo es emocional, hay la urgencia de mantener en alerta a la gente. La democracia es racional. El populismo es excluyente. No puedes hablar con el otro, no puedes intercambiar razones. Es más, ya estamos fuera de la toma de decisiones quienes
disentimos del populismo. El poder está en nuestras manos, somos mayoría y nosotros decidimos. Mientras que la democracia es incluyente. A ver, la democracia no es el gobierno de la mayoría, eso es mentira. La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría y que la toma en cuenta al momento de decidir. Por eso que el Zen decía que el compromiso forma parte fundamental de la democracia, la negociación entre mayoría y minoría, de tal manera que en la medida de lo posible, la decisión sea el compromiso entre mayoría y minoría. No siempre se va a lograr la unanimidad, pero sí tratar de llegar a los mayores consensos posibles. Aquí el partido oficial no toma en cuenta a la oposición. Y Andrés Manuel López Obrador jamás habló con la oposición. Se hizo lo que él quiso, nada más. Y luego, una cosa que inmediatamente distingues es que los populistas siempre hablan del pueblo, mientras que el sujeto de la democracia es el ciudadano, ciudadano pensante, crítico y que puede cambiar de partido, si así le place. Esta es una característica de la escuela de Turín, efectivamente, Freddy, Roberto. Lo que fortaleció siempre a Bobbio en la polémica pública que tuvo fue su conocimiento de los clásicos. Esa es un arma muy poderosa. Conoció muy bien y escribió libros sobre Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Hobbes, siempre fue su autor preferido, Locke, Kant, Hegel, y sería infinito el número de autores clásicos. Pero estaba en la discusión contemporánea. Fue uno de los primeros críticos del neoliberalismo. Dijo, el neoliberalismo nos va a llevar a debilitar a la democracia y va a hacer que reviente la democracia. Y fue el primero que se enfrentó a Berlusconi y polemizó con el Papa Juan Pablo II. También, esa es la potencia del pensamiento laico, la fuerza de la razón. Precisamente la corriente de pensamiento a la que, en la que se incluyó fue el neoiluminismo, la neoilustración. Y políticamente fue un hombre de izquierda, pero él siempre me dijo, en la cátedra, en las investigaciones científicas, tienes que ser imparcial y riguroso, ¿no? Y entonces hizo libros científicos y libros de militancia política, ¿no? Como qué socialismo, que después los comunistas le agradecieron. La doctrina con la que se identificó fue el socialismo liberal. Y esa fue la doctrina que adoptaron el Partido de Acción, que fue un partido que tuvo más militantes que el Partido Comunista y que integraron el Frente de Liberación Nacional, que liberó al norte de Italia. De Roma para arriba no fueron los norteamericanos, fueron los antifascistas los que aplastaron a los fascistas. Eso poco se sabe porque Hollywood siempre dice Italia fue liberada por los norteamericanos. No es cierto.
De Roma para abajo, sí, pero de Roma para arriba fueron los propios italianos. Alberto Olvera está equivocado, y lo digo públicamente, porque en México sí se discutió y se habló de populismo con mucha intensidad desde los años, por lo menos, desde que yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas, oí el concepto populismo casi a diario, ¿no? No sé qué habrá estudiado Alberto, pero si se dio una vuelta por la Facultad de Ciencias Políticas, ahí un libro fundamental fue el de Arnaldo Córdoba, La formación del poder político en México, y ahí dice, el régimen de la revolución es populista. Y todo el libro habla del populismo. Pero no fue solo Arnaldo Córdoba, sino acuérdense que a la Facultad de Ciencias Políticas llegaron muchos refugiados latinoamericanos perseguidos por la dictadura de Brasil en los años 60, luego el golpe de Estado en Chile en el 73, en Argentina en el 76, y enriquecieron la discusión, la producción literaria de ellos como extranjeros, pero también de mexicanos, como Francisco López Cámara, como Pablo González Casanova, como Víctor Flores Olea, y en fin, hay un autor que creo que no conoce a Alberto y que se llama Gino Germani, y escribió un libro que todos leímos y que se llama Autoritarismo, Fascismo y Populismo. Ahí está la clave de la cual abrevamos todos los que estudiamos el populismo. ¿Por qué? Pues simplemente porque estaba el fenómeno del peronismo en Argentina, de Getúlio Vargas en Brasil y de varios otros en América Latina, y del cardenismo en México. Es el populismo clásico. ¿Cómo caramba no lo vamos a estudiar? Claro que sí lo estudiamos y lo discutimos, ¿no? Eh, y es un libro que eh, es muy actual, totalmente. Eh, entonces, mm, el populismo, hoy si a una persona le dices, eres un populista, te va a decir, no, pero es un chairo, ¿no? Para decirlo en plata, pues, no sabe lo que es. ¿Mm? Pero hay gente que no le da miedo aceptarlo. Y fue el caso de Ernesto Laclau, y que escribió un libro que se llama Las razones del populismo, y que dice, el populismo es necesario y no es marxismo, es una corriente propia, porque el sujeto colectivo del marxismo es el proletariado. El sujeto colectivo del populismo es el pueblo. Y entonces hay que hacer cadenas o alianzas entre afinidades para ir tejiendo una fuerza que destruya a la democracia liberal y concentre el poder en la base social.
y de ahí cree un régimen diferente. Obviamente está, bueno, él y su esposa se basan en Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el ideólogo de Hitler, así, descaradamente. O sea, ese es el modelo que tienen. Y es a lo que nos enfrentamos hoy, ¿no? Por eso el populismo es como un gran cinturón de acero que se está apretando cada vez más. Y están ya apretando la censura, ¿m? Corriendo gente de los periódicos, cerrando estaciones, cerrando programas, estaciones de radio, eh, y va a llegar como en Venezuela. Van a venir luego la represión, la, el cierre de partidos que ya de por sí no tienen chance de ganar, hasta que haya un partido oficial y todos los beneficios sean para, como en Nicaragua, para los que sienten del lado del danielismo, y los que no se quedan afuera. No hay beneficios, se mueren de hambre, literalmente. La lucha por la democracia es una lucha política, pero también ideológica. Entonces, lo que nos queda es las ideas, porque las ideas tienen consecuencias prácticas. Y como lo dijo bien Roberto, hay que hacer una labor de educación cívica para que para crear ciudadanía, ¿no? Eso es lo que yo insistí en el IFE cuando fui miembro del Consejo Académico. Hay que enraizarnos en la sociedad civil, acercarnos a la sociedad civil. No me hicieron caso. Bueno, ahí están las consecuencias. Pero sí podemos hacer una labor de grano de arena, difundir a estos autores y pensar sobre todo, ¿no? No hacer militancia de sofá, sino activarnos. Porque como decía Rousseau, apenas el individuo deja de participar, la democracia muere. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Freddy, y a cada uno de ustedes, gracias por el tiempo que se tomaron de venir, de escucharnos, y pues órale, a los libros.